Vamos a explicar brevemente, complementando la charla anterior, la anatomía de la articulación temporomandibular, los músculos y sus puntos gatillo, que considero temas importantes para tener en cuenta en el tratamiento multidisciplinario. La ATM es una diartrosis bicondilia, es decir, tenemos una derecha y una izquierda, constituida básicamente por el cóndilo del maxilar inferior, el cóndilo mandibular, que es una eminencia elipsoidea que se encuentra posteriormente al finalizar la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? El cóndilo y la cavidad glenoidea del temporal. Fíjense la proximidad de estas estructuras anatómicas al conducto auditivo externo. Por eso muchas veces una disfunción en la ATM ocasiona sintomatología en el oído. Retomando la anatomía de la ATM, tenemos aquí el disco articular. Este disco articular es un fibrocartílago avascular, el cual suple las incongruencias anatómicas entre la cara articular del cóndilo mandibular y del cóndilo y la cavidad glenoidea del temporal. Cuando la mandíbula se encuentra en reposo, el disco está localizado entre la superficie antero-superior del cóndilo mandibular y la vertiente posterior de la eminencia articular del temporal, con su banda posterior a las 2 en punto. Es decir, en una ATM normal, el talón posterior del disco se ubica en la vertiente antero-superior del cóndilo mandibular. Y lo acompaña en sus movimientos. Vamos a ver más adelante unas resonancias donde vemos cómo el disco se ubica en oclusión y cómo se ubica cuando se produce una apertura máxima de la mandíbula. Este disco tiene 3 zonas, una anterior que tiene unos 2 o 3 milímetros, ¿sí? Una media de 1 milímetro y una posterior de 3 milímetros. Es importante que estos espacios articulares se respeten para mantener la integridad articular. Bueno, también tenemos una cápsula articular. Esta cápsula es un cono fibroso que contornea la articulación. La cápsula se encuentra revestida interiormente por la membrana sinovial. La función de esta membrana sinovial es de recubrimiento y formación del líquido sinovial. Este líquido actúa como lubricante, reduciendo la fricción de las superficies articulares, provee además nutrición a los tejidos no vascularizados de las superficies articulares y al disco. Y también remueve los detritus presentes en el espacio articular. También esta articulación temporomandibular está compuesta por ligamentos. Los ligamentos no aparecen todos en esta imagen, vamos a nombrarlos. Es el ligamento lateral externo, voy a nombrar primero los principales. Ligamento lateral externo se inserta arriba en el tubérculo cigomático y raíz longitudinal del cigoma y abajo en la parte posterior inferior del cóndilo. El ligamento lateral interno se desprende de la base de la espina del esfenoides y desde allí desciende hacia atrás y afuera para insertarse en la parte posterior interna del cóndilo de la mandíbula. El ligamento bilaminar posterior lo vemos aquí, que son fibras elásticas que conectan la cisura de Glaser con el cuello del cóndilo y el borde posterior del menisco, del disco. Limita la extrusión del cóndilo y del disco en la propulsión del maxilar, así que tiene una función muy importante. Tenemos los ligamentos intracapsulares que van del disco al temporal y del disco a el cóndilo mandibular. También tenemos ligamentos accesorios, son el esfenomaxilar, el estilomaxilar y el pterigomaxilar. Vemos aquí la imagen de una resonancia. En esta primera imagen vemos cómo se ubica el disco articular entre el cóndilo mandibular y la eminencia articular del temporal, ¿sí? Ubicándose en la vertiente antero-superior. Aquí la persona está en oclusión, con una oclusión habitual.
En esta imagen vemos una apertura máxima de la mandíbula y cómo el cóndilo mandibular se enfrenta a la eminencia del temporal y entre medio queda el disco articular, ¿sí? En este caso, en esta imagen de resonancia, vemos un adelantamiento del disco, es decir, el disco articular ya no está ubicado normalmente, sino que está en una posición adelantada. Y cuando se produce una apertura máxima, este disco articular sigue quedando adelantado. Esto es una luxación anterior de disco sin recaptura. Existiría la posibilidad de que en oclusión esté adelantado y cuando abre la mandíbula, este disco vuelve a posicionarse arriba del cóndilo mandibular entre la mandíbula y el temporal, la eminencia articular del temporal. Entonces, en ese caso, si el disco se ubicaría acá, sería una luxación anterior de disco, pero con recaptura. Bueno, aquí vamos a nombrar los músculos masticadores, ¿sí? Que son el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Aquí vemos el temporal, macetero y los pterigoideos. En otra oportunidad podemos explayarnos sobre las inserciones y las funciones de cada uno de estos músculos, es decir, podemos hablar de cómo se abre y cierra la mandíbula, cómo protruyen, cómo permiten las lateralidades, ¿sí? Acá en imagen vemos una clasificación, que es la clasificación de los procesos musculares, que si les interesa también podemos hablar sobre esto en una charla online. Ahora nos vamos a detener sobre los puntos gatillo, ¿sí? Que es algo importante para quienes realizan, no solamente para los odontólogos que tratamos las disfunciones temporomandibulares, sino también para aquellos que hacen reeducación postural, ¿sí? Nosotros siempre a nuestros pacientes de disfunción temporomandibular, obviamente les colocamos nuestras placas de reposicionamiento neuromuscular, pero también mandamos a rehabilitarlos mediante una reeducación postural, ¿sí? Como siempre digo, somos un todo y estamos conectados y debemos rehabilitarnos en una totalidad. Bueno, acá vemos al músculo temporal y sus puntos gatillo. ¿A dónde va a producir dolor? En las piezas dentarias superiores, en el arco superciliar, en la fosa temporal y en la zona del ATM. El músculo macetero va a producir dolor en el ángulo mandibular, en los molares, en el arco superciliar, en la zona del ATM, en el oído medio. También puede producir tinnitus. El pterigoideo externo produce dolor referido en la ATM y en el maxilar superior. El pterigoideo interno en la lengua, el paladar duro, el piso de boca, la zona parotidia. Puede producir la sensación de oídos tapados, tinnitus. El esternocleidomastoideo produce dolor en el arco malar, detrás del ojo, en la cabeza, en la zona del frontal, un dolor auricular, tinnitus, lagrimeo, ptosis palpebral. Y por último, el trapecio va a producir dolor detrás de la nuca, en el ángulo mandibular, en la sien, arco cigomático, ATM, puede producir también náuseas, ¿sí? Entonces podemos concluir que estos puntos gatillos son áreas firmes, hipersensibles de tejido muscular que causan efectos excitatorios centrales, causan un dolor heterotópico, es decir, donde se origina el dolor y la localización de este dolor es diferente, y tenemos que diferenciarlo con el dolor primario, donde la etiología y la zona del dolor coinciden.
Espero haber sido clara, espero haberles sido de ayuda. Por alguna duda que tengan, pueden escribirme a lineroso@yahoo.com.ar o por medio de Instagram a amo-odontología. Muchas gracias.